puso a plazo. Así que durante ese año ella no podía retirar ni un sol. Una vez solamente dejó para su pasaje y viajó hacia un lugar donde había personas pobres. Llegó a ese lugar, la historia comenta que se instaló, alquiló un cuarto y comenzó a trabajar. De rica, entre comillas, ahora era pobre. Trabajaba. Pasó el año y vivió una vida de ejemplo. Ella dijo, yo voy a vivir en propia carne cómo se siente ser pobre. Y cuando ella no tenía, se iba y pedía y no le daban. Y ella decía, wow, así es ser pobre. Y cumplió el año. Ella dice que todos sus bienes lo donó a los más necesitados. Esta señorita, hermanos, fue una vida de ejemplo. Ella dio un ejemplo para las demás. Ella dio un ejemplo para la sociedad. Es por eso, hermanos, que la proposición del mensaje de esta tarde es el anhelo de Dios para tu vida y para nuestra vida, es que seamos una vida de ejemplo. Por eso es que vamos a leer el texto bíblico. Abra su Biblia ahí donde está, o si ya lo tiene abierto. Vamos a leer el texto bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Sí? Dice así: ninguno menosprecie tú. ¿Qué cosa dice? A ver, ¿me están siguiendo, hermanos? Primera de Timoteo 4:2. Ahí dice: ninguno menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo en qué cosa, de los fieles, pero en un tema importante, sé ejemplo en palabras. ¿Qué más dice? En conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Saben, por eso es que yo en esta tarde quiero darles a través de este mensaje 6 pasos para vivir un ejemplo de vida cristiana. Primero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de que debemos ser ejemplo en palabras? ¿Usted ya alguna vez se puso a pensar qué palabras estoy hablando cuando me reúno con mis amigos? ¿Cómo es mi expresar cuando estoy en mi hogar? Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto, que cómo debemos ser ejemplo en palabras. Y esta tarde vamos a leer muchos textos. Vamos primero, número 1, vamos a ver cómo Dios nos invita a que podamos ser ejemplo en palabras. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 8. ¿Qué nos dice acerca de cómo debemos ser ejemplo? Tito 2:8. Dice ahí la palabra de Dios. Palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo deben ser nuestras palabras al momento de hablar? Número 1, dice que deben ser intachables y deben ser palabras sanas, educadas. Usted ya se está poniendo a pensar que alguna vez de repente usted ya habló palabras que no tienen buena conducta. Pero no solamente lo habló allá con sus amigos, sino tal vez dentro de su hogar usted ya lo habló. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? Hijos, ustedes tienen que hablar palabras intachables y palabras sanas, palabras educadas que edifiquen. Y no solamente eso, mire, vamos a ver qué más nos dice. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Ahí también nos da otro ejemplo, cómo debe ser nuestra manera de hablar. Primera de Corintios 15,
33. Mire, la palabra de Dios dice así. 15:33. Dice: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas, ¿qué cosa? Costumbres. Las buenas costumbres. Hermanos, en esta mañana, en esta tarde, la pregunta es, ¿sus amistades que usted tiene le están llevando por buenos caminos? ¿Las amistades que usted tiene le están ayudando a hablar palabras intachables y palabras sanas? Pero Dios dice que nosotros debemos saber también seleccionar con qué personas nos juntamos, con qué personas nos relacionamos. Pero ¿qué más nos dice? Mire, vamos a Colosenses capítulo 4. Esta tarde vamos a leer varios textos para que sean los textos que nos digan cómo debemos hablar. Colosenses, vamos a Colosenses 4:6. ¿Qué nos dice ahí? Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Miren ahí. 4:6 dice. Esto es importante, miren. Vuestra palabra sea siempre, ¿qué cosa dice? Agradable. Sazonada con sal. ¿Qué más dice? Para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Cuando usted le pone mucho sal a su comida, ¿es rica o no es rica? No. Si le falta sal, tampoco, está desabrida. Y asimismo es, queridos hermanos, cuando usted no habla palabras adecuadas, de repente a la familia, de repente no habla palabras adecuadas con sus amistades, usted en vez de sazonar, en vez de ser una bendición para esas personas, está haciendo usted ¿qué cosa? Una maldición. Por eso el Señor nos aconseja en cuanto al punto número 1, que cómo debemos ser ejemplo. Primero decía que nuestras palabras, ¿qué cosas sean? Que sean agradables. Dice, sazonadas, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Hermanos, ¿cómo está usted sus palabras? ¿Ya se ha dado cuenta que sus palabras son agradables o son desagradables? Pero el mensaje de Dios para usted es que las palabras que usted hable aquí en la iglesia, en su casa y en la sociedad sean palabras que edifiquen. Amén. Amén. Vamos al último texto en cuanto a cómo debemos hablar. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Y acá está otra. Dice, Efesios 4:29. Si no lo tienen subrayado, subrayelo. Dice, ninguna palabra malsana salga de vuestra boca. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Para ser un ejemplo como vida cristiana. Que ninguna palabra maleducada salga ¿de dónde? De nuestra boca. Pero no solamente eso, sino ¿qué más dice? Sino la que sea buena para edificar a otros. ¿Usted ya se ha preguntado que lo que usted habla está edificando o está destruyendo? Hermanos, hay muchos hogares que se destruyen por las palabras que usted habla. Hay muchas familias que se destruyen por las palabras que usted expresa. Pero el mensaje de esta tarde, hermano, para usted es que usted tiene que hablar palabras sazonadas, palabras agradables. Pero hermano, ¿cómo? Yo he crecido hablando estas palabras, esto, lo otro. Hermano, pídele al Señor, dile, Señor, yo no quiero hablar estas palabras, pero cuando ya me doy cuenta, ya las hablé. Señor, ayúdame a cambiar. Entonces, mire, el mensaje de Dios en cuanto a ese punto es, dice,
a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Entonces, número 1, al ser ejemplo en palabras, ¿cómo deben ser nuestras palabras? 2 cosas: agradables, sazonadas y bien educadas. Para edificar a otros. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos a cómo debe ser nuestra conducta como cristianos. Vamos, Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18 al 19. Busque ahí en su Biblia, hermanos. ¿Cómo debemos ser ejemplo en conducta? Hermanos, aquí está el mensaje. Efesios 5, 18 al 19 dice: no os embriaguéis con vino, que conduce ¿a dónde? Al desenfreno. Antes sed llenos de ¿qué cosa? El Espíritu. Usted esta tarde puede decir: pero hermano, ¿cómo se atreve a decirme que no debo embriagarme con el vino? Pero si yo no tomo, hermano. ¿Saben, hermanos? No solamente es embriagarnos con el vino literal. Tal vez hay cosas que te están embriagando, como por ejemplo, de repente, algunas lecturas que no te edifican, algunos programas de televisión que no te están edificando, algunas cosas que ves en las redes sociales que no te están edificando. Y el Señor Jesús, en cuanto a nuestra conducta, dice: no os embriaguéis con el vino, que conduce al desenfreno, antes sed llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu. Hermanos, el llamado de Dios para nosotros en esta tarde es que nosotros podamos ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. 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 Vamos a ver qué más nos dice, cómo debe ser nuestra conducta. Mateo, vamos al libro de Mateo. Abra su Biblia, hermano. No lo cierre. Ya estamos llegando a la parte final. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 18. 5, 13 al 16. Sí, eso es. Mateo 5, 13 al 16. ¿Cómo debe ser nuestra conducta entre la sociedad y ante nuestros vecinos? Mire, dice el 13 al 16, dice: vosotros sois la sal ¿de dónde? De la tierra, amén. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No servirá más para nada. No servirá más para nada, sino será echada de fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero. Así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a Dios que está ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, las obras que usted está haciendo testifican de ser un buen cristiano. Las palabras que usted habla dicen que usted es una persona que sigue a Jesús. Hermanos, en esta tarde yo no he venido aquí para juzgarlos. Nosotros hemos venido aquí para aprender de la Escritura, que el mensaje de Dios nos está diciendo que nuestra conducta debe ser de acorde a lo que nosotros predicamos. Si decimos que Jesús nos ama, tenemos que amar a nuestro prójimo. Si decimos que Dios dice que debemos hablar palabras sanas, debemos hablar. Si Dios dice que nuestra conducta debe mostrar buenas obras, debemos vivir así, una conducta bien adecuada conforme a la voluntad de Dios. Vamos al paso
Tercero, ¿cuál era el primer paso que Dios nos dice? Que debemos ser ejemplo en palabras. Segundo, ejemplo en Conducta. cómo debe ser nuestra conducta. Intachable. Debe ser un ejemplo. Paso número 3, ejemplo en amor. Vamos rápidamente. Juan, vamos al Evangelio de Juan. Abra su Biblia ahí. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 al 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis como unos a otros, que os améis así como yo os he amado. El versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Hermanos, ¿cuál es el primer mandato que Dios nos da en cuanto al amor? Es que yo debo amar a mi hermano. Hermano, a veces es triste que a veces hasta en los esposos, a veces ya se ama. A veces es triste que tú te has peleado con tu amigo, con tu hermano, con tu padre, en vez de amarlo, yo lo aborrezco, lo odio. Pero el mensaje de Dios dice que para ser un buen cristiano tenemos que ser en ejemplo en amor. Y para ser ejemplo en amor no solo es decir yo amo a todos, no, sino que tienes que demostrar. Tienes que demostrar que tú realmente amas a tu hermano, a tu amigo, a la persona que tal vez alguna vez te hizo daño. Jesús dijo que os améis unos a otros. ¿Qué más nos dice acerca de cuánto hacer ejemplo en amor? Vamos a 1 de Juan. Hermano, usted está haciendo una maratón de Biblia, ¿no? Hermanos, queremos bíblicamente que podamos comprender, hermanos. 1 de Juan 3, 16 al 18. 3, 16 al 18 de 1 de Juan. Dice: en esto hemos conocido ¿qué cosa? El amor en Cristo, que puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Hermano, usted tiene que aprender a dar su vida. Pero hermano, ¿tengo que morir por mi hermano? No. Cuando usted ve que su hermano está enfermo, vaya, visítelo, converse, anímelo, póngase en el lugar que está ella. Ame a esa persona. ¿Saben? Y el versículo siguiente dice: pero si uno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? Hermanos, el amor se manifiesta. Dios, como el verdadero amor, hermanos, nos está invitando a qué cosa? A que debemos amarnos unos con otros. Pero no solamente queda ahí, sino que usted tiene que demostrar el amor. ¿Cómo demuestra el amor? Visitando a otros, compartiendo a otros. Y ahí Juan hace una pregunta y dice: pero si alguien viene acá al hermano y dice: hermano, tal vez no tendrás alguito, ¿no? De repente una comidita, ¿no? Y él teniendo dice: no tengo. Entonces ahí Juan pregunta y dice: ¿cómo el amor puede estar en él? Eso es imposible. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a ser ejemplo en amor. Si usted quiere ser como cristiano, ejemplo en amor, tiene que hacer
Dos cosas en cuanto al tema. Uno, amar a su prójimo, y el otro, servir a su prójimo. Porque una vez Jesús dijo, el amor sea sin fingimiento. ¿Sí? El amor es verdadero. Vamos al paso 4. ¿Cómo debemos ser ejemplo en espíritu? Vamos a Hechos capítulo 16. ¿Cómo debemos ser en ejemplo en espíritu? Hechos capítulo 16. Abra su Biblia, 16, versículos 25 al 28. Hechos capítulo 16, 25 al 28. ¿Cómo debe ser nuestro espíritu? Dice el versículo 25. Pero a medianoche Pablo y... ¿Quién? Eso, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos ¿a quién? A Dios, y los presos les oían. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasó? Se conmovieron, las puertas se abrieron y las cadenas de Pablo y de Silas, ¿qué pasó? Soltaron. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos se habían huido, sacó su espada. ¿Para qué? Para matarse. Pero Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Hermanos, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo en espíritu, está diciendo que nosotros debemos ser ejemplo en un buen estado anímico. Pablo y Silas, ¿dónde se encontraban? En una cárcel. Yo le pregunto en esta tarde, sinceramente, yo estando en una cárcel, usted estando en una cárcel, ¿cómo se sentiría usted? Si estamos lejos de Dios, no estamos bien cerca, vamos a sentirnos, número 1, con miedo. Número 2, tal vez renegados. Número 3, tal vez diciendo, Señor, mira, yo me bauticé, y ahora, ¿por qué estoy aquí en la cárcel? Pero Pablo y Silas, ¿qué hacían? Ellos hacían dos cosas. Cantaban y oraban. Así que cuando usted esté pasando un momento difícil ahí en su hogar, en su vida personal, usted no se queje. Usted alabe a Dios, cante. Sé ejemplo en espíritu. Si está pasando momentos difíciles, alégrese, pero cante y ore al Señor. ¿Saben? Aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Nuestra hermana, mire, está un poco mal, con una enfermedad. Pero ella está aquí, hermano. Ella está cantando, ella está orando, a pesar de que debe ser un poco dificultoso, pero ella está aquí. Y la distancia. Entonces, ¿cómo debemos ser ejemplo en espíritu? Que en momentos difíciles debemos aprender a mostrarnos optimistas. Pero no un optimismo humano, sino un optimismo y confianza en ¿quién? En Dios. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo, otro texto bíblico. Cómo Dios nos llama a ser ejemplo en espíritu. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 8, 1 y 2. A ver, ¿qué nos dice? 2 de Corintios 8, 1 y 2 dice. A ver, búsquelo en su Biblia, ya lo tiene. 8, 1 y 2 dice. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha concedido a la iglesia de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riqueza de generosidad. En medio de una gran tribulación. ¿Cómo mostraban esta iglesia?
estaban pasando momentos difíciles, pobreza, tribulación, pero ellos ¿qué hacían? Eran generosos, mostraban gozo, se alegraban con el Señor. Así que usted como miembro de iglesia que sigue a Cristo Jesús y mi persona también, en medio de las dificultades, ¿qué debemos mostrarnos? Gozosos, alegres y ser un ejemplo en espíritu para las personas que no conocen de Jesús. Hasta aquí vamos a recordar breve. El consejo número 1 es que debemos ser ejemplo en palabra. Dios nos llama a que nuestras palabras sean intachables, sean sazonadas. Dios nos llama a ser ejemplo en conducta. Piense cuáles son sus amistades que está teniendo. ¿Sus amistades le están haciendo la bendición o no? Número 3, debe ser ejemplo en amor. Y número 4, debe ser ejemplo en espíritu. ¿Cómo debe mostrarse en medio de las pruebas? A pesar de que sienta tristeza, pero tiene que regocijarse en Él, en el Señor. Vamos al paso 5. Usted debe ser ejemplo en fe. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 11. Un tema muy interesante, pero no nos vamos a detener mucho en eso, lo vamos a dar breve. Porque tal vez algunos están diciendo, hermano, ya mucho tiempo lo estoy mirando. Hebreos 11:6, vamos ahí. Hebreos 11:6, miren. Dice ahí, al ser ejemplo en fe, dice, sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. A ver, todos, no están aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios necesita creer, ¿qué cosa? Que Él existe. ¿Qué más? Y que recompensa a quien lo busca. Mire, usted si está agradando sin tener fe en Dios, está agradando a cualquier otra cosa, pero no está agradando a Dios. Hermano, ¿y cómo yo puedo tener fe en el Señor? Ya los hermanos durante este día nos han compartido. Debemos tener una comunión con el Señor. Debemos leer la palabra de Dios. Y debemos testificar a otros. Y poco a poco su fe va a ir creciendo. Y en su oración usted dígale, Señor, yo siento que mi fe no es nada. Porque cuando me viene la dificultad, yo dudo. Cuando estoy pasando momentos difíciles, no creo que tú me puedas ayudar. Y en este momento dile, Señor, auméntame la fe. Ayúdame a creer. Porque hoy he aprendido que si no tengo fe, no te puedo agradar. Hermanos, nosotros necesitamos ser ejemplo en fe. Pero no en una fe decir, sí, yo creo en ti, Señor. No, sino una fe que realmente lo vivas en tu interior. Una fe que te haga creer sinceramente en Dios. Amén. Amén. Vamos rápidamente a leer otro texto. Hebreos 11:1. Este es el versículo más conocido. Dice, la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Y yo aquí les digo algo. ¿Cuántos creemos en la venida del Señor? Amén. 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 ¿Estamos seguros que Jesús va a venir? Amén. Amén. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a creer más en Él. Y finalmente vamos a ver a Romanos. A cómo ser ejemplo en fe. Romanos capítulo 1, 16 y 17. Hermanos, busquen en su Biblia, hermanos. Romanos 1, 16 y 17. Dice así, miren. No me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primero al judío y también al griego. En el Evangelio, la justicia que viene
Dios revela la fe. No, perdón. Vamos a leerlo de nuevo. El Evangelio, en el Evangelio la justicia que viene de Dios se revela, dice, de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora, hermano, anoche leíamos, ¿no?, que Jesús les decía a sus discípulos, si tan solo tuvieses fe como un granito de mostaza, dirías a esta montaña, arráncate de aquí, plántate allá, esta te obedecería. Pero hermanos, nosotros no necesitamos mostrarles evidencia. Nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta tarde creen en el mensaje de la palabra de Dios? Amén. Amén. ¿Cree usted? Amén. Es una de las certezas de que usted tiene fe. Porque es un libro, usted puede decir, hay mucha gente que dice, pero yo ¿cómo puedo creer en un libro que hace miles de años que se escribió? Pero nosotros, por la gracia y el poder de Dios, nosotros creemos. Pero no solamente un simple creer, sino que hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Entonces, hermanos, el quinto paso es que nosotros debemos ser ejemplo. Hebreos 11:1 dice que nosotros tenemos que estar seguros de lo que esperamos, es cierto, de lo que no vemos. Y también el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos dice que el evangelio, ¿qué cosa es? Poder. Para transformar. ¿Sí? Y pasamos al último. Vamos al último consejo. ¿Cómo ser ejemplo en pureza? En este momento, ¿qué piensa cuando usted está solo? ¿Qué hace cuando está solo? ¿Qué mira cuando tal vez usted está solo? ¿Dónde se va cuando nadie lo ve? Pero el Señor nos llama a ser ejemplo en qué cosa? En pureza. Vamos a Tito. Hermanos, vamos a Tito capítulo 1. No, Tito 2:5. Abra su Biblia en Tito 2:5. Dice ahí, ¿no?, en cuanto a ser ejemplo en pureza, dice, a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Bueno, aquí, hermano, está hablando en cuanto a las esposas. Y no solamente esposas, sino también a los esposos. Y no solamente esposos, sino hijos, padres. Dios nos está llamando a ser, mediante este texto, a ser puros, a ser prudentes, a ser respetuosos. Pero ¿qué más nos dice? Miren, segunda de Timoteo 2:22. Ahí nomás retroceda. Segunda de Timoteo 2:22. Ya hablamos de las esposas. Ahora miren, es interesante, ¿no? Segunda de Timoteo 2:22 dice, huya de las pasiones, ¿qué cosa? Juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor de limpio corazón. Hermano, usted puede decir, pero yo ya no estoy joven. Hermanos, hoy en día cuando usted abre su celular, automáticamente le aparecen muchas cosas. Y no voy a especificar aquí porque usted como varón ya sabe que aparece. Y naturalmente nosotros como humanos a veces miramos, a veces vemos. Usted cuando compra un periódico, ¿qué es lo que más le atrae? Pero el Señor Jesús nos está invitando a que debemos huir de las pasiones de este mundo. Hermanos, si alguna vez a ustedes les ha gustado ver la televisión, algunas novelas,
Hermanos, las novelas, las películas son casi pérdida de tiempo. Salvo que sea una película que tiene un mensaje cristiano, eso sí le va a edificar. Pero más el Señor Jesús aquí nos está llamando en nuestra conducta a que debemos ser ejemplo, a que debemos huir de las cosas que nos atraen de este mundo. Y finalmente vamos a Colosenses 3:5. Búsquelo en su Biblia y también anótelo para que usted pueda tener también en cuanto a cómo ser ejemplo en pureza. Colosenses 3:5. ¿Qué nos dice ahí Colosenses 3:5? Dice así, mire. Por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, la fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos, la avaricia e idolatría. Hermanos, tal vez hasta aquí todos hemos tenido malos pensamientos. Tal vez hasta aquí todos hemos tenido de repente malos deseos. Pero en esta tarde el Señor nos está invitando a ser ejemplo en pureza, a ser ejemplo como cristiano, no como adventista, sino a ser ejemplo como hijo que sigue al Señor Jesús. Y para eso, ¿qué debemos ser? Dice, el tema más común es hacer morir lo terrenal. Y debemos nacer para una nueva vida, que es en Cristo Jesús. Y el último texto, para terminar, quiero leerles Filipenses 4:8. Y con esto hemos cerrado en esta tarde. Filipenses 4:8. Alguien que lo tenga puede dar lectura. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Amén. Gracias. Filipenses 4:8. Con esto voy a cerrar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Amén. Hermanos, en esta tarde quiero hacer una breve recapitulación. Dios nos está llamando a ser ejemplo en palabra. Anote. Punto número 2. Dios nos está llamando a ser ejemplo en conducta. Número 3. Dios nos está llamando a ser ejemplo en amor. Número 4. En espíritu, en fe y en pureza. Hermanos, en esta tarde, tal vez tú no has tratado bien a tu esposa. Tal vez tú les has hablado mal a tus hijos. Tal vez en tus amigos cuando te acostabas has hablado malas palabras. Tal vez en momento cuando tuviste que enfrentar una situación difícil, tu fe flaqueó. Tal vez, hermanos, durante esta semana hemos pensado mal. Pero el Señor en esta mañana nos dice, venid, venid. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde les gustaría decir al Señor, Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente? Amén. Hasta aquí mi conducta ha sido mala, ha sido diferente, pero ahora quiero ser diferente. Amén. Si es que es tu deseo, yo te invito en el nombre del Señor, ahí donde estás, cierra tus ojitos y vamos a orar al Señor. Y mientras estás orando, dile, Señor, mira, yo hasta aquí no he sido
ejemplo ni en palabra, no he sido ejemplo ni en conducta, ni en amor, pero a partir de hoy yo quiero ser ejemplo. Ahora quiero ser ejemplo para mis hijos, quiero ser ejemplo para mi esposo, mi esposa. Dile eso al Señor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, hoy hemos estado haciendo un ayuno, pero a la misma vez, Señor, esta tarde nos has hablado a ser ejemplo en palabras, a ser ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Yo estoy seguro que aquí hay alguien que se ha sentido durante esta semana lejos de ti. Pero permite que este momento vuelva. Limpia nuestros pensamientos. Limpia nuestras palabras, nuestra conducta. Ayúdanos a amar sin medida a nuestro prójimo. Por favor, bendícenos, guíanos esta tarde. Te lo ruego y te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos pueda ayudar mucho y que sigamos adelante. Amén. Amén.